Listo. Bienvenidos muchachos a la clase virtual número 1. Esta es la primera clase virtual de la semana 6 del tetramestre. Ya pasaron los exámenes parciales, algunos les fue muy bien, algunos más o menos, algunos como que todavía tienen que reforzar ahí algunas cosas. Nada más hay que seguir echándole ganas, todavía estamos a tiempo de salvar las materias, estamos comenzando el segundo periodo. Y con este segundo periodo, pues la oportunidad de acumular la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Ok? Estamos en la clase virtual 1, semana 6. Vamos a comenzar con la unidad número 2, que es la unidad de calor y temperatura. ¿Ok? Con lo que veamos hoy, van ustedes a poder realizar la tarea 2.1 o van a poder comenzarla por lo pronto. Y lo que veamos en las siguientes dos clases, que nos vamos a tener que conectar el viernes otra vez a las 8 de la mañana. No quería levantarlos tan temprano, pero pues como ayer no se pudo tener clase, ni siquiera pude grabar video para avanzarle un poquito, pues entonces vamos a tener que conectarnos el viernes a las 2 horas clase para poder terminar el contenido de esta semana. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. El primer concepto que tenemos que ver por ahí es el concepto de la termología. La termología pues es una de las ramas, una de las tantas ramas de la física, pero esta se encarga en el estudio de los fenómenos térmicos o relacionados al calor. Nosotros, bueno, aprovechando, ¿verdad?, que estamos ahorita pasando por días muy fríos, ustedes podrán percibir la ausencia del calor, cómo la temperatura ha descendido y ya teníamos mucho tiempo que la temperatura no descendía por debajo de los 0 grados. Hemos llegado hasta menos 6 grados y con una sensación térmica de menos 14. Eso es lo que se ha estado registrando en estos días. Entonces, ustedes han sentido, todos hemos sentido en estos días, pues esa ausencia de calor. Nosotros podemos así con nuestras manos poder tomar, no sé, una tacita de café y poder sentir ese calorcito, ¿verdad? Que irradia, ese calorcito como que desprende de la taza. Podemos sentir también objetos muy fríos cuando estamos como que queriendo, no sé, a ver, díganme ustedes qué es lo que han tomado en sus manos muy frío. Por ejemplo, el agua, cuando nos lavamos las manos, hemos sentido lo frío que se siente el agua, ¿verdad? Y como les digo, los termos, a lo mejor si han usado termos o tacitas para tomar chocolate caliente o café, pueden sentir, ¿verdad?, un poquito ese calorcito que desprende. Bueno, a través de nuestros sentidos podemos percibir esa temperatura, podemos percibir cuando algo está caliente o cuando algo está frío. Sin embargo, no podemos decir con exactitud cuál es su temperatura. Para eso, pues necesitamos nosotros tener un instrumento para poder medir. Entonces, la temperatura, en este caso, es la magnitud física que nos indica qué tan caliente o fría está una sustancia. Y se utiliza una base o un patrón, pues para saber la temperatura exacta. Ahora, el calor es una energía. Esta energía está en movimiento. Siempre el calor se va a transferir a los cuerpos que tienen una menor temperatura. Por ejemplo, seguimos ahí con el ejemplo de las manos. A lo mejor ustedes traen sus manos un poquito heladas, un poquito frías, y si tomamos una taza que se siente calentita, una taza de café de chocolate caliente, ustedes van a sentir cómo el calorcito de esa taza está transfiriéndose a su mano y que su mano pues empieza a elevarse un poquito la temperatura o sentirlas más calientitas. Entonces siempre los objetos que están calientes van a transferir el calor hacia los objetos que están fríos hasta que exista un equilibrio térmico. Nunca va a ser al revés, o sea, nunca la temperatura fría se va a pasar a lo caliente. No. Siempre va a ser el calor de un objeto va a transferir su calor hacia el objeto que está frío para que ambos alcancen un equilibrio térmico, o sea, que entre las dos temperaturas lleguen a un mismo nivel, ¿ok? Para medir la temperatura, pues obviamente utilizamos el termómetro, por ahí ustedes ya han de conocer los termómetros de mercurio, han de conocer a lo mejor ya los termómetros digitales. Y bueno, estos termómetros nos ayudan a leer la temperatura de un objeto. Pero lo que realmente sucede es que, por ejemplo, cuando nosotros sentimos que tenemos fiebre y nos ponemos un termómetro,
nuestro cuerpo está transfiriéndole el calor al termómetro hasta que llega a un equilibrio térmico. Entonces es cuando nosotros podemos tomar la lectura del termómetro y decir, ok, tengo tantos grados de temperatura. Pero lo que realmente estamos leyendo es la temperatura del termómetro, hasta qué temperatura subió al momento de nosotros transferirle ese calor. Eso es lo que estamos leyendo, la temperatura del termómetro cuando alcanza un equilibrio, ¿ok? Y bueno, para poder crear termómetros, por ejemplo, para crear el termómetro de mercurio, ahí se utiliza el fenómeno de la dilatación, lo que hace que el mercurio suba o baje de nivel. Como este material se dilata, o sea, se expande cuando aumenta la temperatura, por eso el mercurio puede subir a marcar a dar una lectura de la medición de la temperatura por la dilatación de los fluidos. Entonces, esa es una de las aplicaciones que podemos tener sobre la temperatura, sobre la dilatación de objetos, de fluidos para medir temperatura. ¿Ok? Ese es un ejemplo así práctico. Bueno, ustedes ahí en su libro, si pueden tenerlo ahí a la mano, en la página 72 nos habla de las escalas de temperatura que existen. La primera escala que aparece en su libro es la Fahrenheit. Aquí vamos a enumerarla. Esta es la que primero aparece en su libro. Por ahí nos cuenta que fue un alemán, Gabriel Fahrenheit, que construyó el primer termómetro. Se lo voy a leer por ahí. Dice, utilizó la temperatura más baja que pudo obtener mediante una mezcla de hielo y cloruro de amonio para establecer la escala Fahrenheit, la cual es la más usada en Estados Unidos. No sé si han visto actualmente ustedes el noticiero, o por ejemplo en los noticieros de Telemundo, que ellos cuando dan el clima, pues dan el clima de los estados de allá del norte, y ustedes pueden observar que pues las temperaturas que dan son en Fahrenheit, no son en grados Celsius como normalmente nosotros lo vemos en las temperaturas en el clima aquí en México. ¿Ok? Luego la segunda escala que ustedes van a ver ahí en su libro es la escala Celsius. Este fue un biólogo sueco, Andrés Celsius. Él utilizó el punto de fusión del agua, sí, a qué temperatura el agua se congela. Él usó esa escala. Entonces él dice, bueno, pues el agua se convierte en hielo a los 0 grados, mientras que el agua a los 100 grados Celsius, a los 100 grados, empieza a hervir. Entonces él utilizó el agua como un elemento para medir la temperatura, crear su propia escala, y tomó en cuenta el punto de fusión, que es cuando se congela el agua, que es los 0 grados, y el punto de ebullición del agua, cuando son los 100 grados Celsius. Él utilizó esa escala. Por eso aquí en la imagen podemos ver que él hizo divisiones del 0 al 100. Este es el punto de fusión. Bueno, aquí está. Congelación a los 0 grados y de ebullición a los 100 grados Celsius. ¿Ok? Él usó esa escala. Luego, y está dividida en partes iguales, en 100 partes iguales, que son estas 100 divisiones. ¿Ok? Luego, la tercera escala son los Kelvin, que es esta de aquí, que esta la utilizan mucho los científicos. El inglés William Kelvin propuso lo que tal vez sea la menor temperatura posible, llamada el cero absoluto, que sería este de aquí abajito. Él dijo que para él la escala más baja era el cero absoluto, 0 kelvins. En esa temperatura la energía cinética de las moléculas es 0. Recuerden que todos los objetos tienen energía cinética y energía potencial. Y bueno, la escala de Kelvin es la aceptada por el Sistema Internacional de Unidades. Su unidad de medida pues es la K. No, fíjense cómo es la única escala que no tiene el simbolito de grados, porque no decimos grados, solamente decimos 0 kelvins, 100 kelvins, no decimos grados. Entonces es una diferencia de las otras escalas. Luego, la cuarta escala que viene en su libro es la escala Rankine. Esta fue propuesta por el escocés William Rankine. Es una escala absoluta, la cual en la actualidad no se utiliza, ya que es muy parecida a la de Kelvin. Y como les digo, la de Kelvin es la que utilizan más los científicos, la que utilizan más en investigaciones científicas es la Kelvin.
Eh, y bueno, dice aquí, es muy parecida a la escala de Kelvin y tiene cero absoluto a menos 460 grados Fahrenheit. Se trata pues de la escala Rankine, ¿ok? Y bueno, ustedes ahí también tienen una gráfica parecida a esta, en donde estamos como que marcando los puntos más interesantes. Por ejemplo, el punto de congelación según la escala Celsius, el punto de ebullición, el cero absoluto según la escala Kelvin. Y bueno, como son 4 escalas, por ahí hay algunas fórmulas que vamos a estar utilizando para poder convertir entre estas escalas. Son 6 fórmulas, pero observen que las primeras dos, la primera columna, es cuando yo quiero convertir de la escala Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius, ¿ok? Si yo quiero convertir a Fahrenheit y tengo grados Celsius, usamos esta formulita. Grados Fahrenheit es igual a 1.8 por la temperatura en grados Celsius. Primero multiplico y luego le sumo 32 para poder convertir a su escala. Mientras que a la inversa, si yo tengo Fahrenheit y quiero convertir a Celsius, primero tengo que restar la temperatura que yo tengo en Fahrenheit, le resto 32 y a ese resultado lo divido entre 1.8. ¿Ok? Aquí este es como que un poquito más laboriosa. Mientras que si yo tengo una escala Kelvin y la quiero convertir a Celsius, lo único que hay que hacer es restar. La escala Kelvin le resto 273 unidades y automáticamente se convierte a Celsius. Y si quiero convertir de Celsius a Kelvin, pues solamente hay que sumarle 273 a la temperatura en Celsius. ¿Ok? Hay otra conversión que es de Fahrenheit a Rankine. Si tengo Fahrenheit, pues nada más le sumo 460 unidades para que se convierta a la escala Rankine. Y cuando quiero convertir de Rankine a Fahrenheit, pues solamente a la escala Rankine le resto 460 unidades. Y listo. Si se fijan, estos son un poquito más directas. Solamente es sumar o restar el número estándar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos ejercicios en donde a lo mejor yo quiero convertir de Rankine a Celsius. Bueno, pues primero tendría que convertir a Fahrenheit y luego de la escala Fahrenheit poder convertir a la escala Celsius. O así dependiendo, ¿verdad? De qué escala quiera yo hacer la conversión. En algunas ocasiones pues hay que utilizar dos conversiones o hacer dos conversiones. Vamos a hacer algunos del libro, no los vamos a hacer todos, solamente algunos para irle avanzando. Y para que ustedes vayan viendo pues algunos casos diferentes. Ok, vamos a comenzar con el primer ejercicio que son 165 grados Celsius a kelvins. Ok, aquí les voy a ir poniendo las formulitas. De Celsius a kelvins. La fórmula sería grados Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273 unidades. Simplemente le vamos a sumar eso a la temperatura que tenemos en Celsius. Si sustituimos sería la temperatura en Kelvin es igual a 165 más 273. ¿Cuál sería la temperatura en kelvins? A ver, alguien que nos ayude ahí con los cálculos. 438. 438 kelvins. Listo. Ya quedó. Así de fácil. ¿Se fijan? Ahora, problema número 2. Quiero convertir de kelvins a Celsius. Bueno, grados Celsius es igual a la temperatura en kelvins menos 273. O sea, grados Celsius es igual a 495 menos 273. ¿Cuánto sería la temperatura en Celsius? Si quieren prender el micrófono porque luego tengo que moverme al chat. Ok, ahí en el chat dice Jocelyn. Ajá, 222 grados Celsius. Esa sería la equivalencia. Listo. Muy bien. Ahora vamos a convertir de Celsius a Fahrenheit.
Para convertir a Fahrenheit, si empiezo con Celsius, pues sería grados Fahrenheit es igual a 1.8 por la temperatura en Celsius más 32. O sea, si sustituyo sería grados Fahrenheit es igual a 1.8 que multiplica a 137 y lo que sale le sumo 32. ¿Cuánto sería la equivalencia? ¿O cuántos Fahrenheit equivalen 137 Celsius? .8 por 137 y lo que sale le sumo 32. Jocelyn dice en el chat 278.6, muy bien. Esa sería en la escala Fahrenheit. Ahora de Fahrenheit a Celsius, grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32. Aquí primero hay que restarle a la escala Fahrenheit 32 y lo que sale lo divido entre 1.8. Si sustituyo quedaría 78 menos 32 y lo que sale entre 1.8. Entonces, ¿cómo quedaría la escala Celsius? ¿Cuál es el equivalente? 25.55. Ajá, muy bien. 25.55 Celsius. O 0.5 nada más, ¿verdad? Es igual. Se fijan, está sencillito, ¿verdad? Vamos a hacer otros 4 y hasta ahí le vamos a dejar para que ustedes hagan. Hacemos 4 en clase y ustedes hacen otros 4 de tarea para que también practiquen ustedes en su casa. Problema que sigue, 462 Kelvin a Fahrenheit. ¿Cuál es la formulita que hay que utilizar? Ustedes tienen las fórmulas en la página 73. Alguien que me diga primero la formulita. Pues primero convertimos los Kelvin a Celsius y luego los Celsius a Fahrenheit. Exactamente, no hay una fórmula directa, entonces vamos a poner aquí. Primero, grados Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Vamos a convertirlo. Grados Celsius es igual a 462 menos 273. O sea, voy a poner aquí al ladito. Si restamos eso, ¿a cuántos grados Celsius equivale? 189. 189 grados Celsius. Ahora, vamos a convertir de Celsius a Fahrenheit, que sería grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grado Celsius más 32. Si sustituimos quedaría 1.8 por 189 más 32. Y ahora sí, la temperatura en Fahrenheit, ¿cuánto sería? 372.2. Exacto, muy bien. 372.2. Listo. Si se fijan ahí, tuvimos que hacer dos conversiones. Primero de kelvins a Celsius y luego de Celsius a Fahrenheit. Y listo, ya quedó. Ahora queremos convertir de Fahrenheit a Kelvin. ¿Qué hacemos ahí? El procedimiento a la inversa, ¿no? Tendríamos que En lugar convertir de, de Fahrenheit vamos a a... convertir Fahrenheit a Celsius y luego los Celsius a Kelvin. Muy bien. Entonces, primero tendríamos que poner grados Celsius es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32, todo entre 1.8. Nos quedaría 94 menos 32, todo entre 1.8 y eso nos da igual a ¿cuánto?
94 menos 32 y lo que sale entre 1.8. $34.44 o 4. ¿Sí? 34.44 Celsius. Ahora, de Celsius hay que convertir a kelvins. Kelvins es igual a la temperatura en Celsius más 273. O sea, 34.44 más 273. Y eso es igual a 307.44. muy bien. 307.44 kelvins. Listo. Ya quedó. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Está fácil, ¿verdad? Vamos a hacer ahora la conversión de Rankine a Fahrenheit. ¿Cuál sería la formulita que hay que utilizar? Hay que restarle 460. Ajá, a la temperatura en Rankine le restamos 460 unidades. O sea, 694 menos 460. ¿Cuál sería la temperatura en Fahrenheit? $234. Muy bien, 234 grados Fahrenheit. Muy bien. Y el último, vamos a convertir 365 grados Rankine a grados Celsius. No podemos convertir de forma directa. Primero hay que convertir de Rankine a Fahrenheit y luego de Fahrenheit a grados Celsius. ¿Ok? La primera formulita sería grados Fahrenheit es igual a Rankine, a los grados Rankine menos 460, o sea, 365 menos 460, ahí nos va a dar una temperatura negativa. ¿Cuánto nos da? Bueno, voy a poner aquí un ladito para que nos quede espacio. Menos 95. Exacto, ahí nos está dando una temperatura de menos 95 grados Celsius. Perdón, grados Fahrenheit. Ahora vamos a convertirla a Celsius, que sería la temperatura en Fahrenheit menos 32, todo dividido entre 1.8. Si sustituimos, nos quedaría menos 95 menos 32, todo entre 1.8. ¿Cuál será la temperatura en Celsius? Menos Menos 95. 70. ¿Cuánto? Menos 70.55. Muy bien, menos 70.55 grados Celsius. Una temperatura muy baja. Nosotros ya nos estábamos muriendo congelados a menos 6 grados, imagínense. Hay lugares que sí la temperatura llega hasta menos 20 o todavía más bajo, ¿verdad? En Alaska, no recuerdo bien en qué lugares, pero sí son temperaturas muy, muy bajas. ¿Ok? Listo, así es como ustedes van a estar trabajando con los ejercicios que quedan para tarea. Están en la página 73, ya hicimos 8 ejercicios, ustedes van a hacer otros 8, son 16 en total. Ok, entonces con esto ustedes ya pueden ir avanzándole un poquito a la tarea. En la próxima sesión que tengamos, que espero que ya se puedan conectar todos, vamos a estar trabajando con los conceptos de. Vamos a estar viendo primero las formas de propagación de calor. Si quieren, vayan leyendo ustedes en la página 74.
y vamos a ver lo que es la dilatación de los cuerpos, que hay tres tipos de dilataciones. Está la dilatación lineal, está la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Para esta semana tenemos que ver solamente, o por lo menos, hasta la dilatación lineal. Por ahí tenemos que ver algunas formulitas que sí se ven un poquito complicadas y más porque tenemos que utilizar varios ahí símbolos, paréntesis, corchetes para poder eh, poder organizar bien la información en la fórmula, sustituirla correctamente y luego ya poder resolverla. Entonces ahí sí, yo creo que sí va a ser necesario verla en 2 horas clase, por lo tanto el viernes, que son nuestras siguientes 2 horas, nos conectamos desde las 8 de la mañana, ¿ok? Para que ya se vayan ahí mentalizando que el viernes hay que madrugar. Entonces hasta aquí le vamos a dejar, vayan leyendo lo de las formas de propagación y vayan buscando algunos ejemplos para que me ayuden ahí un poquito con la explicación y luego ya vemos lo que es la dilatación lineal. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, sugerencia. ¿Todo bien? Muy bien, bueno, pues entonces detenemos la grabación.